No sé si a mí me escucháis, estoy intentando invitar de nuevo a Mónica. De todas maneras, parece que mi... Ahora. Qué curioso que estábamos entrando precisamente en el tema más profundo y de repente la tecnología dice, pues no. Aquí ya sabes que esta tecnología no se escucha y cuando no le gusta lo que hablamos, Así ha sido y que ha sido totalmente en el momento justo de, o sea, ha sido súper potente. Qué interesante. Bueno, habrá que tomar conciencia de qué ha ocurrido. claro, a ver, la tecnología se puede utilizar para Interesante. el bien y para el mal, vamos a llamarlo así, Está entrecomillado. claro. Entonces, cuando se utiliza para el bien, se pueden hacer cosas magníficas. Cuando se utiliza para hacer daño, también se puede llegar muy, muy lejos. Entonces, tenemos que Mm. tener cuidado de cómo utilizarlo. Seguimos teniendo ahí algún problema Sí. de conexión, creo. Pero yo te estoy escuchando, Mónica. Lo que pasa es que algunas veces la imagen se va entrecortando, pero te escucho perfectamente y Vale. entiendo que tú también a mí. Sí, yo no tengo problema para escucharte ahora. Vale, vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues nos habíamos quedado en el tema precisamente más importante, ¿no? ¿Qué significa esto de la Matrix? ¿Cómo tú lo trasladas? ¿Cómo lo comunicas? ¿Qué es esto de la conciencia? Claro, como decía, yo no es algo que yo haya inventado. Esto no funciona así. La Matrix es algo que detectaron y que hablaron de ello desde hace mucho tiempo los hinduistas. Ellos lo llaman Maya. Es el mundo de la ilusión, es el mundo en el que vivimos, en el que parece todo muy real. Y no es que no sea real, pero no es estable, no es permanente. Entonces, todo lo que no es permanente no es real. Depende mucho de lo que llamamos real. Ujú. Para los budistas es la rueda de samsara, en la que te quedas atrapado Ujú. si realmente te lo tomas demasiado en serio, si sigues los dictados del ego y todos sus trucos, ¿no? Y la propia Matrix, que es el sistema. El sistema no tiene interés en que te salgas. El sistema le es útil si estás dentro de él. Y por eso la película Claro, Matrix es una excelente metáfora, aunque es claro, el enorme. propio Keanu Reeves dice no es una metáfora, es un documental. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Entonces, Bueno, está claro que los hermanos que hicieron esa película ya estaban bastante despiertos por eso esa es. época. Entonces, claro, Sí, al final uno es capaz de captar en función de lo que uno ha despertado. Entonces, como en esa mm, película dice en un momento dado Neo, Keanu Reeves, el protagonista, a él le presentan dos pastillas. Le presentan la pastilla roja, que simboliza el querer saber lo que realmente hay detrás, cómo funcionan las cosas. O la pastilla azul, que es estar metido en la matriz y seguir como si nada, simplemente en el día a día y haciendo todos los pasos como todo el mundo y dejándose llevar por ese rebaño, ¿no? Que van todos juntos y ujú, ya está. Entonces, en el fondo esto es una elección, una te lleva a seguir en samsara, en esa rueda de la que es muy difícil salir, y la otra te lleva a ir poco a poco dando los pasos para ir saliendo. ¿Ir saliendo para qué? Pues para poder acelerar el camino de vuelta a casa con mayúsculas. El poder aprender las lecciones que este mundo, esta simulación, este teatrillo, te ayuda a aprender, porque ujú. es muy válido en términos de que te proporciona muchas experiencias y muchas lecciones, si las quieres aprender, que son muy válidas para el alma, y con ellas pues puedes progresar hasta la iluminación, hasta la ascensión, la iluminación, en el que ya no necesitas estas lecciones, porque, ojo, las lecciones de este mundo son lecciones mayoritariamente a través del sufrimiento. Entonces, cuando ya te cansas de Sí, sufrir, dices, mira, yo ya de este jueguecito ya he tenido bastante, yo ya quiero pasar a otra pantalla, que está siempre en la misma pantalla, es un rollo. es un rollo, claro. Qué interesante esa última apreciación.
De hecho, me hablabas de la terapia de regresión y sanación. ¿Cómo utilizas y de qué trata esa terapia, Mónica? Pues esa terapia trata de darse cuenta de dónde están las raíces de muchos de nuestros problemas actuales, de temas que vemos que no se terminan de resolver, de lastres que seguimos arrastrando, de obstáculos que dices, bueno, pero si esto yo creí que lo había superado y me vuelve, ¿no? Entonces, Ujú, muchos de estos temas se reinician o vuelven a aparecer en nuestra vida, en esta vida, pero las causas no vienen de esta vida. Hemos vivido muchas vivencias, el alma pasa por muchas lecciones, es la única manera de aprender, pero si en una sola vida aprendemos poquísimo. Imagínate, si en una ya no lo jugáramos todo a una, estaríamos fatal. Entonces, en la inmensa sabiduría y compasión del universo tenemos muchas oportunidades de aprender, incluso de repetir curso, ujú, porque la Tierra es una gran escuela, entonces no estamos forzados a aprender, tenemos el libre albedrío y podemos aprender a nuestro ritmo. Y entonces a veces podemos repetir curso las veces que haga falta hasta que queramos aprender la lección. Entonces, ¿qué pasa? Que, ujú, como decía, este es un mundo en el que hay mucho sufrimiento y ese sufrimiento deja huella en el alma. Entonces, si eso no se sana en esa misma vida, pues lo vuelves a traer a la siguiente, simplemente para poderlo sanar. No es ningún tipo de castigo ni nada por el estilo, es simplemente que tienes la oportunidad de lo que no aprendiste en una vida, bueno, pues poderlo aprender en la siguiente o cuando te dé la gana, vamos. Entonces, bueno, pues esta terapia bueno, que ya tiene muchos años, Dolores Cannon, entre otros, lo utilizó durante más de 40 años, o sea, no es una cosa que sea de ahora. Pero es verdad que ahora va habiendo una mayor apertura, como tú decías, mental, en esa minoría de la que hablaba, mm, y hay sí. mucha más necesidad por el tiempo, por el cambio que está habiendo en la Tierra y la transformación de sanar aquello que no está sanado. Esas sombras que todavía están ahí, esas heridas que todavía no terminamos de sanar, esos obstáculos que no terminamos de superar, pues ahora hay mucha más ayuda para que esto pueda ser posible y pueda ser sanado. Entonces, desde ahí, pues está esta oportunidad. Yo creo que se ha cortado, ¿verdad? Un poco, pero se ha Vale. escuchado. O sea, esos obstáculos tú decías, ¿no? Que no terminamos de sanar. Exactamente. Entonces ahora hay esta oportunidad de poderlo hacer. Y yo hace años, hace muchos años que estoy en contacto con todo esto, pero solo hace pues Ujú. 2 o 3 años que he visto que la gente ya estaba lista para esto y entonces decidí empezarlo a desarrollar en mi propia terapia y a utilizarlo. Y la verdad es que con unos resultados magníficos, porque claro, ahí cuando eres capaz de ver claro, la persona no es que yo le diga, has vivido esto, has vivido el otro, no, no, esto no es ningún tipo de tarot o de lectura mental o nada por el estilo. Esto es la persona que entra en un estado de relajación, puede conectar con sus memorias inconscientes que están ahí y puede ir, con mi guía, puede ir a esas raíces. Y eso, claro, lo sanador, aparte de otras terapias de que utilizo ahí, de sanación, lo importante, Un poco. se ha vuelto a cortar. Ahora se ha cortado un ratito. Vale. Entonces, Me he quedado. bueno, pues ahí lo que es importante es que la persona pasa por esas experiencias. No, ya digo, no es algo que yo le cuente, no, es que la persona pasa por esas experiencias. Entonces, el volver a pasar por esas experiencias Claro. desde otro lugar, es decir, de un lugar mucho más distanciado, provoca una catarsis muy importante que luego, bueno, ayudado por unas técnicas de sanación, lo que hace es que la persona vive el porqué
vuelve a revivirlo, pero vuelve a revivirlo sin quedarse involucrado en ese sufrimiento. Y entonces lo que hace es que se libera y ve las razones desde un punto de vista desde el corazón y desde el alma, no desde el ego. Entonces es muy potente. Esto es lo que llevo viendo en estos últimos 2 o 3 años que lo he ido haciendo. Sin duda tiene que serlo. Y Mónica, me resulta interesante lo que comentas empiezas a notar que hay personas que están preparadas para hacer y realizar este tipo de terapia. Sí, básicamente, pues vamos a poner los últimos 3 años, acelerado por las circunstancias globales que hemos pasado. Sí. Ha habido una aceleración en el crecimiento de muchísimas personas. Como decía, no de todas, ni de la mayoría, pero sí de muchas personas. Y esas personas cada vez están más preparadas para acelerar su camino y quieren acelerarlo. Entonces ya no quieren quedarse pegadas a lo mismo de siempre, no quieren sentirse atrapadas. Y entonces buscan, ¿cómo puedo yo salir de esto? Y entonces el que busca, encuentra. Eso es uno de los principios del camino espiritual. Claro, claro, claro. Al final es eso, con esa curiosidad, con esa mente de apertura, ¿no? Que hablábamos tanto al principio y que nos da la oportunidad del mindfulness también de entrenarlo, ¿no? Entrenar esa apertura, ese no juicio, esa curiosidad, ese indagar, ese investigar, pues, bueno, en este caso contigo, guía espiritual, pues potenciarlo todavía más. Claro, al final, cuando la gente piensa que no tiene la ayuda suficiente, esto no funciona así. Cuando uno quiere encontrar esa ayuda, la ayuda viene. No estamos solos, estamos ayudados. Es un universo, no estamos en un universo hostil, estamos en un universo compasivo. Pero tiene que venir desde el libre albedrío. Las cosas no se pueden forzar. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tú no puedes forzar a alguien a que se tome la pastilla azul si quiere, está feliz de tomársela. Para tomarse la roja si está feliz de tomarse la azul. Es que es imposible. Entonces, claro, entonces hay que esperar porque a veces las personas, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su camino y a veces no hemos sufrido lo suficiente cuando no queremos dar ese paso y nos hace falta todavía más aprendizajes de sufrimiento. Y no está mal, no está ni mal ni bien, es neutral, es lo que el alma necesita. Mónica, yo sé que te apoyas completamente en el tema de la psicología, en tu caso en el tema de la psicología positiva, para pasar de ese modo supervivencia que hablábamos también antes a ese vivir en plenitud, ¿no? En completa coherencia con lo que realmente somos, ¿no? ¿Qué te ha aportado desde tu visión ese conocimiento que se ha abierto, que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Desde la psicología positiva? Para mí fue un cambio, algo que yo intuía cuando estudiaba psicología hace algo más de 20 años y me parecía que había algo que faltaba. O sea, yo cuando estaba en la universidad tenía una percepción de que existía la terapia para ayudar clínicamente, sobre todo a las personas, pero había algo que me estaba faltando, ¿no? Luego aparecen los padres de la psicología positiva lanzando el tema de la fortaleza, de la compasión, de las virtudes, bueno, y abren, creo que esa puerta que yo intuitivamente echaba en falta y que de repente, bueno, pues se ofrece esa investigación, ese estudio, esa nueva forma de entender la psicología, para mí un poco enlazándolo con el tema como tiene que ser la medicina, ¿no? La medicina tiene que buscar que las personas aprendan a cuidarse y a mantenerse sanos y que no solamente acudan a un médico cuando ya existe la enfermedad, ¿no? El psicólogo debe de tener también ese nivel de compromiso dentro de la sociedad, de ayudar a las personas para que aprendan y tengan recursos antes de que lleguemos, bueno, pues a problemas de salud mental serios, ¿no? Que ya ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor para conseguir cosas. Yo creo que todo esto empezó con la psicología humanista, con Carl Rogers, Maslow, etc. Entonces ellos fueron realmente los que abrieron camino y empezaron a centrarse en la persona como tal, como integridad, no solamente con una persona
que tiene una mente inestable, desequilibrada que no funciona bien, ¿no? Entonces, yo creo que realmente las raíces vienen de ahí. Posteriormente, pues sí, con la psicología positiva yo creo que ha hecho mucho bien, porque gracias a ello, pues como tú bien dices, se piensa en que los problemas se pueden prevenir y no hay ninguna necesidad de focalizarse en lo negativo. Es decir, lo negativo es una parte de lo positivo porque sin lo negativo no podríamos apreciar lo positivo. Entonces, esto es el yin, El yin y el yang. básicamente. Entonces, estamos todavía en un mundo de la dualidad, pero estamos llamados a trascender esa dualidad. Y un buen principio es poder focalizarse en lo positivo, porque al final somos energía. La energía igual atrae a la igual. Entonces, cuando nosotros estamos en lo negativo, atraemos lo negativo. Si solo estamos pensando en lo negativo, hablando de lo negativo y con personas que están en la negatividad, pues esto al final lo que se convierte es que nuestra vida es pura negatividad, estamos emanando negatividad. Cuando nosotros nos fijamos en las fortalezas, cuando en lugar de criticar y juzgar, estamos intentando ver lo positivo de las personas, cuando en lugar de quejarnos de nuestra situación, lo que somos capaces es de agradecer. Entonces se hace un cambio mental y sin ese cambio mental es que no se puede avanzar. Entonces es fundamental. Yo no creo que hoy en día no debería ser ni cuestionable. Esto debería ser lo que se enseña desde niños. Lo más, efectivamente. Pero claro, también tenemos que partir de la base de que tenemos un cerebro que está entrenado para la supervivencia, por lo cual es más útil para sobrevivir estar focalizado o tener claro de dónde le pueden venir los peligros, y ahí tenemos mucho entrenamiento, y sin embargo no está, digamos, tan entrenado en desarrollar o en desplegar todo lo que tiene que ver con la parte positiva, de recursos que tenemos, de fortalezas que podemos trabajar, y evidentemente tampoco a nivel cultural se nos educa en ello. O sea, ha existido como, digamos, un formato dentro de esta Matrix o de este juego que en ningún momento se nos está dando esos recursos, aunque es verdad, como tú bien dices, que existen desde hace muchísimo tiempo y ya deberían de estar mucho más aterrizados, ¿no? Pero siguen siendo algo, por ejemplo, yo que trabajo también a nivel de empresa, que noto esa falta. O sea, estamos mucho más pendientes de por dónde nos van a venir el peligro, y nuestros miedos no están mucho más desarrollados que lo que tiene que ver con nuestras fortalezas y con todo lo positivo que podemos nosotros integrar y aportar, porque al final, cuando hablamos de energía, estamos vibrando de una forma u otra en función de cómo nos sintamos interiormente. Claro. Bueno, al final se juntan dos cosas. Se juntan muy bien lo que tú dices nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Entonces se junta esa parte con la otra parte que es vamos a llamarla sistémica, que estamos en un sistema que es una matrix. Entonces, al sistema no le interesan las personas libres, al sistema no le interesan las personas soberanas, que puedan elegir, que puedan estar bien. Es una falacia pensar que al sistema le interesa a personas que vibran alto, que están felices. No. La manera de poder manipular a las personas es que las personas estén en el miedo. El miedo es el gran manipulador. Entonces, el sistema le interesa que las personas no salgan nunca del miedo. Y pase lo que pase, vamos, es que lo estamos viendo. Quiere decir que no, es que hablemos ahora ya de la teoría, es la práctica. No, es la práctica. Entonces desde ahí se hace falta mucha conciencia de parte del individuo para poder superar esto. Si no hay una conciencia muy grande, esto no se supera. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, contigo. Es un trabajo interior enorme. Se llega a través de la meditación, del mindfulness. Antes compartía la terapia regresiva como una forma muy potente de desarrollar y, como tú dices, incluso de acelerar esa capacidad de darse cuenta de cosas, ¿no?
Hablabas también antes bueno, hablábamos de tu parte de escritura, ¿no? De escritora y tienes 8 libros que ya has publicado. Hay un último libro que es una novela que es Huellas, que me gustaría que también nos dieras un poquito, unas pinceladas sobre qué trata. Y también me comentabas que tienes un libro que se ha vuelto a reeditar después de varios años, precisamente porque estos temas vuelven a estar candentes, ¿no? Y hay más necesidad de conocimiento y de encontrar la documentación y dónde poder seguir Sí. investigando. Bueno, yo creo que hay muchos libros ya de desarrollo personal, pero hay pocos libros en que cuenten historias que sean inspiradoras. Entonces, yo creo que se tiende Ujú, a utilizar la novela para entretener, pero en el fondo no aporta nada de conocimiento o de apertura de nuevos caminos. Las novelas normalmente no son novelas que te hagan reflexionar tanto como entretenerte. ujú. Entonces, yo siempre he Sí. pensado que hacía falta tener novelas que inspiren, simplemente porque son las que he buscado también en mi vida y no encontraba mucho. Entonces decidí escribir alguna de estas y Huellas es una de las que escribí. De hecho, es la última que se ha publicado, pero es la primera que escribí. El primer libro que escribí Ujú. antes de Cuando sea feliz. Cuando sea feliz fue el primero que se publicó, pero no fue el primero escrito. Y tenía muchas ganas de sacarlo porque yo creo que hoy en día es muy relevante ese camino de búsqueda. Hay muchas personas que ya empiezan a buscar su camino del alma, su camino, ese camino que les resuena y dejar de hacer lo que se supone que tienen que hacer, simplemente porque otros lo esperan, porque es lo que todo el mundo hace, porque tienen que pagar las facturas y buscar aquello que les apasiona, aunque no lo sepan. Entonces es la historia de una mujer Mm. que la vida le fuerza a hacerlo, no lo tiene claro como le pasa a mucha gente, pero la vida le fuerza a hacerlo a través del sufrimiento. Entonces, bueno, no voy a desvelar más, pero creo que es muy interesante para tanta y tanta gente que está buscando y ya empezando su propio camino. Mm. Y que sea un personaje femenino, permíteme, Mónica, creo que no es algo casual. O sea, ¿qué me voy encontrando yo por el camino en este tipo de conversaciones que voy compartiendo? Pues voy viendo un mayor nivel de conciencia en lo femenino que lo masculino. Y eso no quita para que no haya hombres que estén ya elevando mucho ese nivel. Pero digamos que tenemos, no sé, esa parte nuestra, llamémosle intuición o como queramos, está ahí y de repente cuando pasan cosas muy fuertes, crisis tan enormes que ya nos afecta no solamente a nivel individual, sino como sociedades, de repente resurge y resuena con más fuerza toda la parte femenina. O sea, es como que necesitamos esa referencia, esa inspiración y proviene muchísimas veces, por lo menos yo lo que me estoy encontrando, desde lo femenino. Eso me parece importantísimo. Y no solamente es verdad que más desde la mujer, pero también en esos hombres que están teniendo esa apertura más de su parte Claro. femenina, ¿eh? Que también hay que Bueno, es tenerlo en cuenta. el cambio de energía, se está pasando el cambio hacia una Sí, mayor preponderancia de la energía femenina, que no significa que tenga que ser las mujeres, que también, pero básicamente es sí. una energía. No es, ahora ya vamos a ir pasando cada vez más de una energía más masculina de forzar, de manipular si es necesario, que es el masculino no trabajado, a una energía Ujú, femenina más receptiva, pero también de creación, pero una creación desde la exacto, armonía. Entonces, tenemos que ir hacia el exacto. sagrado femenino y el sagrado masculino, que en el fondo son los dos que tenemos dentro de nosotros que hay que desarrollar. Entonces, no es una cuestión de mujeres y hombres, es una cuestión de energías. Pero es verdad que Exacto. como a las mujeres no se las ha mantenido en la sombra durante toda la historia, a mí me apetece que las mujeres sean las protagonistas de mis libros. Estoy de acuerdo con ello. Y además me resulta muy interesante porque, claro, cuando al final conectas con personas que hacen este ejercicio durante mucho tiempo a lo largo de su vida, de aterrizar y entrar en esa conciencia, de repente cada uno le damos, porque al final las palabras las utilizamos para intentar definir cosas que a veces no son sencillas, no son fáciles de definir con palabras, ¿no?
Y esto que tú comentas de lo femenino, en el caso, por ejemplo, de otra grandísimo referente, una mujer también muy inspiradora, como es tu caso, Merced Bray, le llama alfas y omegas. Y de hecho tiene un libro que se llama así, ¿no? Alfas y omegas es eso de lo femenino y lo masculino integrado en una sola persona, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿no? Y cómo se está provocando, y ella es una de las impulsoras de este movimiento, de mover y desarrollar y desplegar la parte femenina y aprender a moderar tanto el alfa como el omega para que haya esa capacidad de equilibrio de energías, ¿no? Que las dos son necesarias y las dos hacen falta que Eso estén. es. Estamos entrando en un nuevo mundo, entonces son los primeros pasos y cada uno de nosotros tenemos que ir aportando esos nuevos pasos, lo que podamos, cada uno desde su lugar, cada uno desde su rincón, cada uno desde su misión, pero todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena en esta nueva tierra que hay que construir. Claro, todos estamos llamados, pero no significa que todos quieran contribuir. Entonces ahí es donde está la elección, donde se separa el trigo de la paja, que decían Jesús. Y aquí no pasa nada, esto es una elección, uno lleva a un sitio, otro lleva a otro y cada uno no estamos todos llamados, pero no es el momento para todos. Entonces cada uno debe elegir. Y eso, por supuesto, significa esfuerzo, es un esfuerzo entusiasta, pero es un esfuerzo, y significa un mirarse hacia adentro en lugar de echar balones fuera y culpabilizar a la situación y a otros. Es yo me responsabilizo de mis propias decisiones, yo me responsabilizo de mi mente, yo me responsabilizo de mi cuerpo y yo me responsabilizo de cada una de mis acciones. Y esto, Claro. este tipo de responsabilidad total, cuesta mucho hoy en día. Sin duda, sin duda. Para mí es lo que significa el ámbito del liderazgo, ¿no? Cuando se habla del líder o de la líder, el desarrollo de la responsabilidad, precisamente, primero desde el auto, liderarse y luego el ser capaz de impulsar o moverse con un esfuerzo hacia algo que queramos nosotros, como, que tengamos como propósito, ¿no? Como propósito vital, que también comentabas muy bien antes. Mónica, hay un tema, hablando contigo de todo esto, yo la semana pasada estaba por Málaga en la feria del Digital Enterprise, ¿no? Que se ha celebrado ahora este año por primera vez en Málaga. Claro, yo desde mi perspectiva, curiosa, pero siempre sin poder dejar de darle un poco vueltas a esa pregunta, ¿no? De cómo puede esto afectar precisamente a ese ser, ¿no? Al ser humano, porque se habla muchísimo de lo que significa el concepto metaverso, ¿no? Y de crear un avatar para entrar en ese mundo y ya, claro, estamos jugando cartas importantes, o sea, estamos volviendo a crear eso como tú decías, ¿no? Es como si hubiese una nueva Matrix Exacto. donde podemos meternos y todavía nos alejamos más de lo que significa la conexión con nosotros mismos, ¿no? Lo que significa ser seres humanos. ¿Cuál era tu pregunta, Karina? Que quizá no la he entendido bien. Pues he hecho más una reflexión contigo, pero ¿cómo lo percibes tú o sea, cómo crees tú que vamos a poder manejarnos? Yo compartía con algunas personas que están muy metidos en este mundo del metaverso, ¿no? Y me lo exponían como algo de oportunidad. Esto nos va a dar muchas posibilidades, va a ser una oportunidad. Pero también es verdad que tienen un poco de esa conexión humanista y me dicen, claro, lo que pasa es que esto es peligroso porque tenemos que saber cómo lo vamos a manejar. Y entonces ahí es donde está el kit de la cuestión, Sí. ¿no? ¿Cómo vamos a estar, o sea, qué nivel de conciencia tenemos para ser capaces de manejarnos en ese otro Sí. nuevo mundo que se está creando? Bueno, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y que esto es una cuestión de elección. Habrá gente que irá hacia ese mundo. Para mí es el mundo de la distopía. Entonces está muy bien, quiero decir, yo no tengo ningún tipo de juicio porque, como decíamos, tengo un gran respeto por el camino del alma de cada uno, pero ese es el camino de la distopía, no nos engañemos. Entonces, ya bastante tenemos con una matrix como para entrar en una matrix dentro de otra matrix. Claro, el camino de la ascensión, el camino de la iluminación, el camino de vuelta a casa, el camino pasa por la humanidad, pasa por ser humano, no por ser robot.
Entonces, uno puede decidir robotizarse y está en su derecho. Ese camino va hacia a convertir a las personas en cyberbots, esta es la realidad. Entonces, poco a poco ir cortando la conexión con el alma, ir cortando todo lo que te hace humano, es decir, esa conexión física con los seres humanos, esa compasión, esa empatía, ese abrazarse, ese estar cerca de la naturaleza, ese recibir los rayos de la luz fotónica del sol, en fin, todo lo que las ventajas que tiene ser humano, eso se pierde, eso lleva a la distopía. Así es. Entonces, es una elección que cada uno tiene que tomar y, como digo, para mí me parece muy respetable, pero no nos engañemos. Entonces, el camino de la evolución no va hacia ahí, va hacia el uso responsable de la tecnología, que tiene que ser de manera beneficiosa y puntual, pero no tiene que tomar las riendas de nuestra vida. Los que tenemos que llevar las riendas somos nosotros, no la inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo con esa reflexión que haces. A mí me parece que es un mundo, si todavía aquí hay cosas que no manejamos y ya sabemos cómo influye y afecta la tecnología, no sé hasta qué punto eso va a ser algo que hay que aterrizar con mucho cuidado. Y quizás no estamos todavía en el nivel suficiente de hacernos responsables, como tú decías, de nosotros mismos, como para abordar algo de tal magnitud, Bueno, ¿no? sí. Entonces, sobre todo, Karina, yo creo que el problema es que te dejas de hacer responsable, que entregas tu responsabilidad a otros y son otros los que deciden sobre ti. Ese es el gran peligro. Efectivamente. Efectivamente. Y después me parece muy importante lo que comentas sobre el tema de la percepción, ¿no? Las sensaciones, que es lo que hace que vibres, ¿no? Desde esa energía del ser. Y de repente entra un avatar que no eres tú en un mundo que no es este, que es otra pantalla diferente. Y a partir de ahí tienes vivencias a través de ese personaje o de ese avatar en otras cuestiones, ¿no? La verdad es que es un tema, bueno, estaremos ahí desde la curiosidad observando, pero creo que va a hacer más falta que nunca que haya personas que aterricen bien las cosas para que no vayamos Bueno, yo creo que a irnos claro, demasiado ahí lejos, habrá ¿no? una separación de realidades, habrá gente que querrá ir hacia ese mundo, que Sí, está bien, vamos, que yo no lo veo que esté bien, pero que es muy respetable, y habrá gente que dirá que no le interesa ese mundo y no pasa nada. Entonces cada uno claro. tendrá que elegir en qué realidad quiere vivir. Sí, y también, Mónica, un poco, esto es como todo, ¿no? A lo que la sociedad un poco te va llevando. De repente todo se habla desde el mismo punto de vista, todo está en relación con, y de repente es como, si no estás ahí es que tú ya no Bueno, estás. O claro, sea, ya no formas claro, parte pero esto de. yo creo, sigo insistiendo en que va a haber dos mundos, habrá un mundo que será ese y hay Ujú, gente que no vamos a querer participar en esa sociedad. A mí me dicen, ¿quieres participar en una sí, distopía? Pues no. Ya puede estar el 95% de la gente, me quedo muy tranquilamente en el 5% y estoy tan claro. contenta, no necesito más. Claro, claro, claro. Sí, sí, está claro. Hay una pregunta, siempre que hago una entrevista, la persona, desde hace varias entrevistas hasta aquí, precisamente empecé abriendo esta parte con Merce Bray, que la persona que entrevisto le doy la oportunidad de responder a la pregunta de la persona anterior y también hacer su propia pregunta para mi próximo invitado o invitada, ¿no? En este caso, anteriormente hablé con Miriam González, abogada, y una persona que está trabajando muy mucho lo que significa el liderazgo de servicio. Y después de la pandemia ha puesto en marcha un proyecto muy bonito que se llama Liderar lo Nuevo, ¿no? Donde aterriza mucho todo lo que tiene que ver con los valores, con el desarrollo de las fortalezas, la responsabilidad de cada uno, que tenemos que hacer en cada uno de nosotros. O sea que muy alineado con toda esto que estamos comentando. Y ella me proponía como pregunta si te comprometerías con liderar. Claro, cuando yo ya sabía que tú eras mi entrevistada o mi invitada, mmm, para mí es que ya eres un ejemplo de compromiso con liderar, porque estás liderando un tema, aterrizando
a través de palabras temas muy poderosos, ¿no? Pero si quisieras darle una vuelta a esa pregunta, ese compromiso, Mónica, hacia qué te gustaría o con qué te comprometerías con liderar qué. O sea, ¿cuál sería tu propósito de liderazgo ahora que tú me comentabas que sigues teniendo curiosidad de abrir campos nuevos? ¿En qué momento está aterrizado ese compromiso de liderazgo? Bueno, a mí el liderazgo per se nunca me ha interesado, o sea, no nos confundamos. A mí estar ahí en el punto de mira no es algo que a mí per se, como persona, me interese. Dicho esto, a veces uno tiene que tomar roles porque el alma lo ha elegido y te lleva a que tienes que ser responsable con lo que has elegido y cumplir. Y lo hago con todo el amor del mundo, esa es la verdad. Pero a mí me gusta llevar una vida tranquila, privada. Yo soy en eso muy amante de esa paz interior y de estar en un mundo muy tranquilo, que es el mío. Entonces, yo tengo que vivir en ese mundo, no tengo ningún problema, al contrario, me encanta. Pero es verdad que, Dios mío, se cayó. ¿Esto lo ve en directo? No te preocupes. Espera un segundo. A ver qué ha pasado. No se ve nada, ¿verdad? Ahora mismo no te vemos, te Vale. escuchamos perfectamente, pero no te vemos. Pues no sé cómo resolverlo. A ver, así aquí. Ya está. ¡Ay, Dios mío! Ahora ya. Esto en directo da unos sustos. Está haciendo, la tecnología está jugando muchísimo con nosotros. Y además, nos está poniendo a prueba. Cuando iba a decir algo, que ahora vas a ver lo que iba a decir, digo, igual que nos ha pasado antes. Vez. Igual. Que básicamente yo creo que lo que yo ahora siento el llamado a hacer es el cómo centrarnos en nuestro desarrollo espiritual. Que ahora mismo para mí lo más importante es cómo prepararnos para esa ascensión, cómo prepararnos para esa evolución total, cómo prepararnos para superar todos los obstáculos de la Matrix, ir dejando la Matrix detrás, subir de vibración y poder vivir en un mundo de cooperación, de hermandad, de armonía, de paz, de ayuda de los unos a los otros y de vibrar con esa energía divina que todos tenemos. Entonces, yo siento que esto se ha acelerado y que se necesita guiar hacia eso porque me parece lo fundamental. Entonces, bueno, pues yo ofrezco a las fuerzas divinas, me ofrezco como herramienta para poder hacer lo que esté en mi mano y ya está. De una manera humilde, de una manera al servicio, como decía tu anterior invitada, siempre al servicio porque desde el servicio es desde donde se avanza. Cuando uno se quiere servir a sí mismo, al final lleva a la distopía. Cuando queremos servir a los demás, entonces estamos en el camino de la evolución de conciencia. Qué bueno. Me encanta. Como tú dices, ¿no? A lo mejor no llamarle liderazgo, sino la llamada, ¿no? O atender o hacer caso a la llamada, ¿no? A qué he venido yo en esta vida, ¿no? A hacer aquí, ¿no? Y en esta parte de que comparta aquí con mi ser, con mi ser físico, qué es lo que quiero proyectar o hacia dónde quiero ir, ¿no? Al final es inevitable que eso genera, como tú bien decías, una energía y que hace que las personas entren en conexión. O sea, las personas que sienten esa llamada o se sienten atraídas por esa energía acaban aterrizando de un modo u otro, bien a través de tu canal, bien a través de tus libros, bien a través de tus terapias. O sea, al final conmigo o es con inevitable, quien sea, ¿no? decir que con todas las personas que estamos realmente que están en comprometidas, esa, efectivamente. Comprometidas, porque sí, esto, ahora yo creo que hay que pasar esa etapa, que bueno, que todo al final tiene su sentido, pero esa etapa de hay que buscar la felicidad a toda costa y hay que buscar la abundancia y hay que buscar el éxito, que yo lo entiendo, pero se queda corto. Ahí se ha ido un momentito. Se queda corto, como tú decías, Mónica. Tenemos que centrarnos en lo importante, eso es lo que decía. Así es.
Sin duda, sin duda. Precisamente por eso habría esta conversación con esto que decía la psiquiatra de que el exceso de productividad acaba matando al ser humano y eso es literal, o sea, no es una forma ni un formato de intentar asustar, sino de precisamente poner más conciencia de qué estamos haciendo, qué significa el éxito, qué significa ser productivo infinitamente y por qué el ser humano tiene que ir más allá de lo que significa la productividad, del tener y pasar más al ser, Eso ¿no? es, dime. Que es como abríamos un poco esta conversación. Pues para cerrar nuestra conversación, Mónica, me gustaría que tú también dejases alguna reflexión última y una pregunta. Pues yo creo que la pregunta que yo dejaría, como te gusta hacer a la siguiente o el siguiente invitado, sería ¿en qué persona te quieres convertir? Porque yo Ujú. creo que al final lo de menos es lo que hagamos. La meta final tiene que ser solo una estrella que nos guíe, porque la meta final siempre está en evolución, siempre está en cambio, en transformación a medida que avanzamos. Y que lo más importante es el proceso y en quién me convierto en el camino. Y si estoy yendo hacia un lugar que parece muy bueno, pero el precio que estoy pagando es muy alto, entonces no sirve para nada. Ujú. Qué buena pregunta también. Me encanta. ¿Y con qué reflexión de todo lo que hemos compartido, que han sido bastantes cosas, te gustaría cerrar nuestra conversación? Que por cierto, empecé hace poco más de un año con estas entrevistas. Hago una entrevista al mes y voy a cerrar esta primera etapa con esta entrevista tuya. Así que hasta que reinicie la próxima temporada, por decirlo de algún modo, esta va a ser la entrevista de cierre, así que va a ser estupendo que podamos poner un broche ahí con una reflexión que nos Pues yo creo compartas. que hemos hablado de tantísimas cosas que invitan a reflexionar, que yo creo que cada uno tiene que hacer esa reflexión interna de dónde está, hacia dónde quiere ir, quiero tomarme la pastilla roja, quiero tomarme la pastilla azul, y qué conlleva y qué compromiso estoy dispuesto a tener si realmente quiero despertar y quiero estar en el camino de evolución, qué compromisos tomo conmigo mismo y qué estoy dispuesto a hacer para llegar a ello. Ujú. Muy interesante. Me parece la mejor forma de hacer las reflexiones a través de las preguntas. Yo soy totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un auténtico lujo, a pesar de que la tecnología haya estado jugando con nosotros. Y además lo ha hecho en momentos claves, lo cual dice mucho de muchas cosas. Hay que tomar buena nota de por dónde va el tema. Pero de todas maneras esto ha quedado aquí esta conversación y por supuesto se va a grabar. Incluso con las dificultades que aparezcan tecnológicas a lo largo de la charla, pero creo que se han compartido cosas tremendamente interesantes, muy potentes, muy poderosas. Y como tú bien dices, hace falta darle más de una vuelta para seguir reflexionando sobre muchas de las cosas que hemos comentado a lo largo de este ratito. Así que te agradezco enormemente tu bonita energía, el que hayas querido compartir conmigo también y nada, seguiremos en contacto y bueno, y Eso es. en el camino del Animamos conocimiento. a todos, Mil gracias, de animamos a verdad. todos a que lo hagan y gracias a ti por invitarme. Así es, un placer, de verdad. Muchísimas gracias.